Nos ponemos de pie. Eres justo, Madre mía, eres Virgen soberana, vengo siguiendo tus pasos, lucero de la mañana, vengo siguiendo tus pasos, lucero de la mañana. Muy buenos días. Celebramos esta Eucaristía en este jueves 11 de diciembre del 2025 por el eterno descanso de Susana Pérez López. Estamos en el marco de este escenario solemne con predicación en honor de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, la Virgen de Zapopan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El Señor Jesús nos invita en este día a renovar nuestra vida. En un momento de silencio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten Piedad piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Despierta, Señor, nuestros corazones para que preparemos los caminos de tu unigénito, de modo que merezcamos por su venida poder servirte con renovado espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, que yo soy, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes, convertirás en paja menuda las colinas, las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, ayamales y olmos, para que todos vean
y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios. Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bueno es el Señor para con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bueno es el Señor para con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Bueno es el Señor para con todos. Aleluya, 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 aleluya. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra y haga germinar al Salvador. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habrá de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos encontrado hoy con esta lectura del Evangelio según San Mateo, en donde Jesús tiene una actitud muy humana ante un personaje también muy importante que aparte era su familiar, Juan el Bautista. Jesús halaga a Juan, le dice cosas bonitas, ¿sí? Jesús se refiere a Juan con palabras que denotan la grandeza de su misión. Les dice que Jesús asegura que no ha nacido entre hijos de mujer ninguno más grande que Juan. Jesús reconoce esto. Jesús sabe que la misión de Juan es importante y por lo tanto resalta estas características en él. Y esa grandeza de Juan el Bautista, lo lleva a ser reconocido como un profeta.
En todas las épocas de la humanidad, en la actual también y en las futuras estoy seguro que va a ocurrir, habrá hombres y mujeres cuya vida coherente signifique una vida profética en el mundo. Y el profeta no dice las cosas por halagar. El profeta dice las cosas que debe de decir para poder hacer visible y presente la palabra y la voluntad de Dios en el mundo. Muchos de nosotros, pues tal vez no podemos ser profetas, no somos profetas, porque no decimos la verdad, nos cuesta decir la verdad. Y muchas personas presumen de decir la verdad cuando en realidad solamente están insultando. ¿Sí? No son verdad, son insultos solamente. O son cosas que se les ocurren, pero no los acompaña tampoco una vida coherente, moral, humana, social. Estos hombres y mujeres que son profetas tienen asegurada una vida también de incomprensión. ¿Sí? Sépanselo bien. Todo profeta es incomprendido y todo profeta sufre. ¿Sí? Si a lo mejor consideran que alguien es un profeta y le va muy bien en la vida y lo alaban, no es un profeta. Y los profetas no son comprendidos y los profetas son denostados, son perseguidos, son violentados. Esa es característica del profetismo. Lo demás se convierten en líderes de opinión tal vez, o comentaristas o líderes religiosos que solamente nos gusta el halago, pero no decimos cosas que pongan en riesgo nuestra vida. Bueno, ese no es el caso de Juan ni de Jesús. Pero Juan el Bautista fue capaz de poner en riesgo su propia vida. Fue capaz de hablar incluso en contra de las actitudes y de las acciones del propio rey. Recuerden a el rey Herodes, que tenía por ahí una situación inmoral, ¿verdad? Había tomado una esposa que no le correspondía. Y Juan el Bautista lo señalaba. Él no se tentaba el corazón para poder señalar la verdad. Esa es una característica de él como profeta. Y ese ser claro y coherente y ser verdadero le costó la vida. Le costó que lo mataran. ¿Cuántos profetas hemos conocido en este mundo? Tal vez no los tenemos identificados por profetas, ¿verdad? Pero hay personas a las que las han matado, la vida les ha costado por denunciar situaciones de pecado, de corrupción. Personas que les ha costado la vida, han dado la vida por defender causas religiosas, sociales, ecológicas y demás. Hombres y mujeres a los que han silenciado su voz porque incomoda al sistema político, religioso del momento. Y esos hombres y mujeres trascienden en la historia. Su ejemplo trasciende el tiempo. Su ejemplo queda como testimonio ferviente de aquellos que son capaces de hacer lo que les toca sin miedo ante la muerte y ante lo que venga, ante el desprestigio. Bueno, en estos días que hemos estado hablando de este jubileo y sus frutos, bueno, decíamos que el más grande fruto del jubileo tiene que ser la santidad. Y ayer hablábamos vamos a hablar de santos que tienen devoción a la Virgen de Zapopan. Ayer hablamos de un santo que vino, el más importante, ¿verdad? San Juan Pablo II, que vino, oró ante la Virgen, la proclamó estrella de la nueva evangelización aquí en el atrio, habló maravillas de ella y de la devoción que la acompaña. Bueno, hoy quisiera hablar de un santo también muy importante para la vida católica de Guadalajara y que también era devoto de la Virgen de Zapopan. Sus biografías lo mencionan. Mencionan que era devoto, se encontraba con ella, venía a visitarla a ese santuario, aquí donde están ustedes sentados.
También estuvo él sentado, también estuvo él orando, también estuvo él aquí en silencio delante de este trono de María Santísima de Zapopan. Y me refiero a San David Galván. San David Galván pertenece a este grupo de mártires cristeros canonizados por San Juan Pablo II, reconociendo en ellos virtudes heroicas de defensa de la fe. El próximo año se hablará mucho de esto de la cristiada, pero en el fondo estos hombres como San David Galván representan para nosotros el testimonio de un hombre coherente con su vida, de un hombre en transición, de un hombre en conversión y de un hombre que fue capaz de dejar atrás su vida anterior, su vida de pecado, y fue capaz de dejarse transformar por la palabra de Dios. Y dejarse transformar por la palabra de Dios duele, porque nos obliga, ¿verdad? Nos hace un llamado a dejar detrás nuestros vicios, nuestros pecados. Y eso es doloroso, y es un camino duro, un camino solamente para valientes. Bueno, pues San David Galván nació en Guadalajara el 29 de enero de 1881. Y él fue un niño que nació en una familia, pero murió su madre. Tuvo el estilo de vida de ser huérfano. Creció con una madrastra y creció con medios hermanos, como se les llama. Fue bautizado el 2 de febrero de 1881 en la iglesia del Pilar, la que está en el centro. Cuando vayan a la iglesia del Pilar, entren y del lado izquierdo está una pila bautismal ahí resguardada. En esa pila bautizaron a San David Galván. Es una reliquia. Bueno, que él vive, él aprende oficios. Uno de esos oficios que aprende es el de zapatero. Tiene que aprender a ganarse la vida y desarrolla este oficio. Hacia 1895 tiene el llamado de ingresar al seminario diocesano de aquí de Guadalajara y es aceptado a los 14 años. Pero ocurre por ahí lo que ocurre en muchos que son llamados a la vida religiosa, hombres y mujeres. Bueno, pues el Consejo de Formación emite un fallo y dice, pues no es apto para ese estilo de vida. Y le dicen gracias, ¿verdad? Lo corren del seminario. Su informe, dicen por ahí sus biografías, que dice que era indisciplinado, que no ponía atención, tal vez era disperso, y también que tenía un carácter pues agresivo, bronco. Cuando sale del seminario ocurre también lo que le ocurre a muchos que salen de la vida religiosa, de la vida del seminario, pues los obliga a madurar, ¿verdad? Y toman decisiones en la vida importantes. Bueno, pues San David Galván, el joven David en ese momento, ejerce de profesor, ejerce de zapatero. También sus biografías mencionan por ahí que tuvo una novia, pero ocurrió un percance. Un día la golpeó, ¿sí? Golpeó a su novia y eso lo llevó a que lo metieran a la cárcel. Estuvo preso por eso. Pagó su multa, pagó lo que la ley marcaba y salió. Ese tipo de ejemplos personales de los santos nos animan a ver en ellos a personas normales, a personas humanas que sufren lo que nosotros sufrimos y que viven lo que nosotros vivimos. Bueno, pues esa es un poco la vida de conversión del joven David. Mencionan sus biografías que era muy devoto a la Virgen de Zapopan. Les digo, puedo imaginar tal vez que la visitaba tal vez en el centro cuando iba a la ciudad de Guadalajara. Sabemos que venía aquí al santuario de Zapopan también, aquí a visitarla, a orar delante de ella. Era devoto de la Virgen de Zapopan y del Santísimo Sacramento. Y bueno, después de haber experimentado este cambio en su vida, decide de nueva cuenta volver a ingresar al seminario. Y bueno, quise hablar de San David porque también, bueno, yo soy encargado del archivo histórico aquí de la Basílica, y un día me encontré una carta de él, ¿sí? El joven David Galván pide ser, en ese momento en el que no sabe qué hacer con su vida,
siente el llamado también a ser fraile franciscano. Esto para mí fue muy emocionante. Escribe una carta, me imagino que cuando venía aquí al santuario de Zapopan se encontró con los frailes, los vio tal vez, conoció a los frailes aquí en este colegio de Zapopan, y en 1901 manda una carta dirigida al padre Bernardo Anguiano, que era el guardián de este lugar. El padre Bernardo fue un padre muy importante, él renovó todo esto que vemos ahorita, él construyó las torres de la basílica, era una persona muy importante el padre Anguiano. Y él le pide, el joven David le pide ingresar a la vida religiosa. Y voy a leer la carta y dice: muy reverendo padre, sintiéndome llamado por Dios nuestro Señor al estado religioso y deseando corresponder a dicho llamamiento, pido humildemente a vuestra paternidad me haga la caridad de admitirme al hábito de nuestro seráfico Padre San Francisco, en la Santa Casa Noviciado de San Luis Rey, siendo filiado al convento de María Santísima de Zapopan. Esto, cuando vi esta carta, para mí fue estrujante, fue emocionante, porque el joven David, en su proceso de conversión, sintió el llamado de formar parte de esta vida religiosa y sintió el llamado de seguir más de cerca a la Virgen de Zapopan en su devoción, formando parte de esta familia religiosa. Y bueno, termina diciendo: los datos referentes a mi persona son originario de Guadalajara, de 20 años de edad, hijo legítimo de Trinidad Galván y de Mariana Bermúdez, teniendo 5 años de estudio en el seminario de dicha ciudad. Firma, dice, de vuestra paternidad, obedientísimo hijo, David Galván. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña San David Galván con esto? Nos enseña que todos tenemos un proceso de vida, todos tenemos una humanidad que vivir, que enfrentar en nuestro espíritu, en nuestra manera de vivir, y también tenemos un hombre viejo que dejar de lado. El hombre viejo, una mujer vieja, ¿verdad? De lado. Convertirnos en nuevos seres, en transformarnos, en vivir esas virtudes cristianas para nosotros. Bueno, no tenemos la respuesta, no sabemos qué le dirían los frailes de Zapopan, pero David volvió al seminario diocesano, se hizo seminarista de nueva cuenta y lo ordenaron sacerdote. ¿Qué ocurre? Bueno, hacia 1914 se vive en México una situación de violencia e inseguridad, que es la Revolución Mexicana. Y las tropas carrancistas y villistas llegaron a Guadalajara en 1914, 1915, y bueno, vienen, pero tienen enfrentamientos, hay heridos, hay muertos. No romanticemos las guerras son terribles. Y en esos enfrentamientos y en esa violencia, el padre David Galván siente la necesidad de atender a los heridos de ambos bandos, ¿sí? No se queda con los brazos cruzados, no se queda nada más opinando de política, sino que, a ejemplo de muchos santos, se pone a trabajar y pone sus capacidades en ayudar a los necesitados. Se dice por ahí que en su proceso de pedir testimonios, que le pidió a un sacerdote que le ayudara, y él le dijo que no, le daba miedo. Aparte, él no era párroco, no era su obligación. A lo que David Galván respondió, pues que no era obligación, era por caridad. Y así con esta emoción que le da el poder ayudar a los demás, va, pero es apresado. Resulta que es apresado también por no aprobar y no ayudar a un militar que era jefe de una tropa, no ayudarlo a casarlo. Él era divorciado y él quería casarse con una jovencita de Guadalajara, la quería obligar y el padre se la quitó, ¿sí? No permitió eso, no lo ayudó y al contrario, le quitó a la muchacha, la ayudó a escapar. Esto provoca en él pues un rencor, ¿verdad? Y el día que puede se lo cobra, lo apresa, lo condena a ser fusilado
Y en ese paredón, que fue una de las paredes del Hospital Civil, matan al padre David, que se convierte en ese momento en mártir de esta iglesia de Guadalajara. Bueno, él es el primero, tiene el honor, el padre David Galván, San David Galván, de ser el primero en ofrendar su vida en este periodo de la lucha cristera que le llamamos. Fue en 1915, el 30 de enero, el cumpleaños un día antes. Habían preparado su fiesta y sus amigos para el cumpleaños, pero al final resultó que era su funeral, ¿verdad? Su entierro. Pidámosle entonces al Señor, a ejemplo de San David Galván, que también nosotros sepamos escuchar la voz de Dios que nos pide cambiar. El ejemplo de los santos nos anima a transformar nuestra vida, nos anima a darnos cuenta de que por más terribles que seamos, por más podrido que tengamos el espíritu, hay una luz de esperanza. Algo puede cambiar en nosotros, algo puede transformarnos. Y bueno, quise hablar de este santo porque para mí es muy inspirador. Él no muere por agarrar un fusil ni esas cosas, ni incitar a la lucha. Él muere por ejercer la caridad, por ayudar, por defender al herido, por ver por el necesitado. Y su ejemplo sigue siendo para nosotros un ejemplo importantísimo de coherencia entre fe y acción por los demás. Que el ejemplo y testimonio de San David Galván nos animen a ser mejores cristianos, y que la devoción a la Virgen de Zapopan que tenía, al igual que la de nosotros, nos anime también a ir más allá de nuestras posibilidades, a darlo todo completamente. Vamos a ponernos de pie. Acudamos, hermanos, al Señor, que viene con gran poder a iluminar los ojos de sus siervos. Unámonos a cada petición diciendo: te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia sea en medio del mundo un signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. Para que la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afiance la fe de los que vacilan o dudan, oremos. Para que en las pruebas y dificultades de la vida nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora del Hijo del Hombre, oremos. Para que el ejemplo de los santos, hoy que recordamos esta devoción zapopana de San David Galván, nos animen a cambiar de vida, oremos. Todo esto, Señor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sabed que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Dios será. El cielo una estrella lo anunciará, de oriente unos magos lo adorarán. Sabed que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y Dios será. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado,
y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra fe se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestro Padre San Francisco, San David Galván, mártir, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en la entraña feliz de la Virgen, de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el Espíritu ha descendido y
Ya la tierra reclama su fruto y de bodas se anuncia alegría. El Señor que los cielos habita se hizo carne la Virgen María. Gloria a Dios el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que amoroso nos ha bendecido y a su reino nos ha resignado. Veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus Dei filio. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro Dei Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, od salvas tuos famulos, peccatissimi conscios. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro Dei Israel. Veni, o sapientia, quae disponis omnia, veni viam prudentiae, o doceas et gloriae. Gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro Dei Israel. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludamos esta mañana a la Santísima Virgen de Zapopan, a ella que inspira la santidad, a ella que anima a dejar de lado a nuestro hombre viejo, a esa mujer vieja, a ese hombre y mujer pecadores, y nos anima a cambiar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza.
pace